he elegido algunas cuestiones, no necesariamente todas, pero que son bastante significativas en términos de el cambio de los hábitos de los consumidores y de las industrias sobre las que se alimentan y de la que dependen los consumidores. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la movilidad. Ya no existe solamente la necesidad de pensar en términos de vehículos y de ser propietario de un vehículo, sino que se piensa también en términos de servicios de movilidad y ahí sobre la derecha, una importante cantidad de empresas que están brindando servicios que tienen que ver con servicios de transporte. Y eso no requiere ser dueño de nada. Mi hijo, que tiene 28 años, me dice, yo, ¿para qué necesito tener un auto si tengo Uber y Cabify a disposición 7 por 24? Entonces, claro, uno de otra generación está acostumbrado a que tener el auto y la casa era como la base de la consolidación familiar, ¿no es cierto? Bueno, esos supuestos están totalmente tambaleantes en estos momentos. Desde el punto de vista de la energía, bueno, claramente estamos alejándonos cada vez más rápidamente de las energías fósiles para pasar a energías renovables. El kilowatt hora generado por energía eólica o energías no convencionales, no fósiles, es cada vez más competitivo, cada vez más barato, hace que sean cada vez más accesibles y estén más al alcance de la mano de los consumidores la forma de consumir energías limpias. Pero la verdad es que también esto tiene que ver con una atracción de parte de los consumidores que quieren contribuir al cuidado del medio ambiente, lo cual me lleva a la próxima tendencia, que tiene que ver con el cambio de la economía industrial, de la producción masiva, del consumo de recursos, del insumo, para la rotación de los productos en la góndola, a una economía circular que sea sustentable. Entonces, tanto energía como el consumo de los recursos de todo el planeta se viran cada vez más en términos de su sustentabilidad. En línea con lo que hablamos desde los consumidores finales, en términos de la no propiedad, también es cierto que los activos físicos de las industrias pasan a ser no solo activos físicos extendidos y convertirse en infraestructuras digitales, plantas totalmente modeladas a partir de modelos, se los llama digital twins, o modelos análogos a los físicos en el mundo digital, desde el cual se ejecutan acciones y controles para trabajar directamente y actuar directamente sobre el mundo físico. Entonces ya la infraestructura deja de ser exclusivamente física para convertirse en toda infraestructura montada sobre y conectada con la infraestructura digital. En muchos países de Latinoamérica convivimos todos con la agroindustria, somos grandes exportadores de insumos y materias primas alimenticias, pero ya las agroindustrias están muy avanzadas en términos de integrarse a esta modalidad de conciencia ambiental, de consumo sustentable, de generación de prácticas sustentables del medio ambiente y protegiendo los activos de recursos naturales que muchos de nuestros países tienen, ya sean no solo agrícolas, sino también en mineros y ganaderos, inclusive también a nivel pesquero, que está presente en toda la región. Entonces, estos son solamente, como les dije, algunos pantallazos de la nueva realidad, de las nuevas tendencias que están ya presentes y están visibles, se han manifestado. Y la pregunta entonces que nos podemos hacer en este momento y para lo cual estoy contándoles esta charla es, bueno, ¿qué hacemos con nuestro modelo de negocio tradicional? ¿Cómo me impacta a mí esto en mi día a día en la industria de los medios? Entonces lo que les propongo es que explorar el futuro para ver cuáles van a ser los tipos de negocios futuros que van a estar en ese lugar, ¿no? Y para eso, la forma de hacerlo es a través de un proceso ordenado que me permite ir desde el negocio actual, entendiendo cuáles son sus amenazas, sus restricciones, sus bondades y sus fortalezas,
para ir a parar a un negocio futuro que tiene que ver con estos clientes que van a estar en el futuro, no mis clientes actuales. El cliente actual ya sabemos qué audiencias son, cómo las clasifico, cómo están conformadas, qué características tienen, qué les gusta y qué no les gusta, cuáles son sus preferencias. Lo que no conocemos exactamente es quiénes son, dónde están, cómo viven y cómo se interrelacionan, de qué se divierten, de qué se nutren en ese futuro y por qué lo hacen. Entonces, lo que se trata de lo que se trata para poder explorar nuevos negocios es de extender las fronteras más allá del negocio actual, que es lo que conocemos hasta ahora. Por eso es importante identificar y explorar nuevos horizontes. Para poder hacer eso, existen normalmente tres prácticas bastante habituales. La primera de ellas es la que yo llamo el método Nostradamus, ¿no? La técnica predictiva, es decir, yo tengo tanta certeza de lo que va a ocurrir que escribo una predicción. Al escribir una predicción, esto significa que la certeza de esto es 100%. No hay ninguna duda de que esto va a ocurrir así. Ahora, si esto va a ocurrir así, porque yo estoy prediciendo el futuro, no tiene sentido que hagamos planificación, porque ya sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, desde el punto de vista de una herramienta para explorar nuevos horizontes, no parece demasiado auspiciosa. Por eso es que existen, en segundo lugar, las técnicas de pronóstico. Las técnicas de pronóstico, típicamente representadas por escenarios y cuestiones que se materializan en proyecciones, que se describen muy detalladamente en planillas Excel, donde armamos todas las variables y volcamos toda la evolución de las distintas líneas que queremos incorporar de ingresos y de egresos, y de inversiones necesarias, retornos y demás, asume que existe la probabilidad de que haya algunos elementos que tienen una probabilidad de ocurrencia distinta al 100%. Estamos dando lugar a que aparezca la duda en nuestro modelo. Por eso estamos hablando de una proyección que después tendrá que ser convalidada con una reprogramación o replanificación cuando los hechos nos vayan demostrando que tenemos que hacer ajustes. Es decir, en este caso, la técnica de pronóstico lo que tiene es una buena incorporación del concepto de la duda, de la incertidumbre dentro del modelo, pero sin embargo no es muy bueno para considerar situaciones contingentes. Por ejemplo, la pandemia, ¿sí? La pandemia como situación contingente difícilmente se ha incluido en alguna proyección en Excel de las que hayamos visto como planes estratégicos o planeamiento, ejercicio de planeamiento a 12, 24 meses. Entonces, estas situaciones contingentes suelen ser las que no tenemos del todo en cuenta en las técnicas de pronóstico. Por eso existe una tercera alternativa, que son las técnicas prospectivas, que es donde nos dedicamos a pensar en el futuro como si se tratara de un cono de luz que surge del momento actual, donde está la linterna, y que el cono se va extendiendo en todas las direcciones. Y a medida que más me alejo del punto donde está la luz, del punto original, el cono tiene mayor diámetro. ¿Esto qué significa? Que a medida que yo avanzo hacia el futuro hay mayor incertidumbre. Y en ese lugar en el futuro es donde se encuentran los escenarios. Y hay distintos escenarios posibles. Los deseados, los preferidos, los plausibles, los posibles, los provocativos. Lo importante de las técnicas prospectivas o técnicas de escenarios es que también se incorpora el concepto de la duda, de la probabilidad de ocurrencia distinta de 100%, no tengo certeza, pero lo que se persigue fundamentalmente es lograr que no hagamos una proyección lineal del presente. Lo que conocemos hoy como el estado actual de las cosas nos lleva, por el pronóstico, por ejemplo, o por las proyecciones, a proyectar en forma lineal o racional lo que hoy conocemos hacia adelante. Las técnicas prospectivas trabajan al revés, trabajan
entendiendo cómo es el momento actual en el que nos encontramos, pero asumiendo que pueden aparecer otras cosas que no tenemos contempladas ni nos imaginamos en el presente. Y esto lo que logra es evitar que los escenarios del futuro se parezcan mucho a la realidad que conocemos hoy y nos ayuden a imaginar escenarios provocativos, que es de donde suelen surgir las ideas innovadoras. ¿Por qué es tan importante pensar en estos términos? No solamente porque introducimos el concepto de la duda y de la no linealidad con eventos disruptivos, sino porque el contexto actual es volátil, incierto, complejo y extremadamente ambiguo. A diferencia del pasado, donde las décadas anteriores, cuando nuestros negocios evolucionaron y maduraron, el futuro era, entre comillas, predecible o más predecible, hoy nos encontramos en un mundo cada vez más acelerado. Por lo tanto, más acelerado, más incierto y más complejo, donde hay muchísima interrelación entre una enorme cantidad de variables conocidas y además hay un montón de variables que son desconocidas y que no nos imaginamos cuáles son. Entonces, mucho menos podemos imaginarnos cómo incorporarlas en un modelo predictivo del futuro. Por eso es que las técnicas de prospección apuntan a la exploración, son prospectivas, no pretenden predecir el futuro, pretenden ayudarnos a explorarlo para de ahí empezar a contemplar soluciones o negocios innovadores. Entonces, ¿cómo se logra este proceso de prospección que es de lo que se va a tratar esta metodología? En primer lugar, se trata de explorar las tendencias, tanto las centrales como las tendencias de frontera. Esto lo llamamos el universo de tendencias. Arrancando desde nuestro negocio actual, vamos a empezar a ver las tendencias marginales, alejadas e inexploradas que están cada vez más alejadas de nuestro negocio. Y les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, la personalización. Eso es una tendencia que ya todos conocemos, porque las tecnologías han permitido la personalización masiva de un montón de productos de consumo, como son los productos que ustedes producen, los medios. Entonces, nos podemos preguntar fácilmente si no podría haber un periódico único, totalmente distinto para cada individuo, ya que tenemos las tecnologías disponibles para poder hacerlo. Eso es una forma de explorar una tendencia de los negocios, del negocio actual en el que nos encontramos para la industria de medios. Si me muevo un poquitito más allá y vamos a las tendencias marginales, digo, son algunas que pueden tener alguna relación indirecta con mi negocio, como por ejemplo el consumo colaborativo. El consumo colaborativo surge como consecuencia de poder compartir un activo en lugar de adquirirlo. Es decir, es más importante el acceso al activo que ser el dueño del activo. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿y qué pasa si hubiera plantas de impresión compartidas entre varios medios? Hay uno que es el dueño del medio, de la planta impresora, y el resto lo único que hacen es contratar el servicio o pagar por el servicio porque tienen el acceso necesario a nivel de la producción, el proceso productivo. Si bien el ejemplo más convencional que se conoce como el tema de compartir automóviles o propiedades en Airbnb o Uber, existe la posibilidad de que este modelo se aplique también a las empresas industriales, con la misma lógica.